Por eso seguimos en el libro del Éxodo, capítulo 14. En la clase anterior hablamos de que aparece en Israel la Shekinah, o la Shekinah, la nube que va a acompañar a Israel por todo el trayecto. Hablamos ampliamente de la Shekinah, que es la presencia de Dios, y que algunos, pues los teólogos interpretan que es el Espíritu Santo, que es el que guía a Israel y que va a estar siempre alrededor de el arca del pacto hasta que el arca desaparece. Después que el arca desaparece, pues la Shekinah, ya cuando el exilio babilónico se ve por última vez que se levanta del templo. Ezequiel la ve cuando se levanta del templo, que se llama la gloria de Dios, que es la nube. Y después dice Flavio Josefo que a los últimos tiempos de Jerusalén, en el año 70, la vieron sobre el templo, que se acuerdan que le dije que después dice Flavio Josefo que vieron que la gloria de Dios se mudaba del templo. ¿Se acuerdan dónde se ponía? En el monte de los Olivos. Dice que vieron la gloria de Dios moverse. Dice que estuvo 7 días sobre el monte de los Olivos, y después más nunca se volvió a ver la gloria de Dios en esta forma de nube. Por eso tuvimos la gloria de Dios en los sagrarios todos los días. Pero estamos en este cruce del Mar Muerto y vemos el libro del Éxodo 14. Vamos a empezar en 14:11. Y dijeron los israelitas a Moisés: ¿acaso no había sepultura en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz y serviremos a los egipcios? Pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no teman, permanezcan firmes y verán la salvación que Dios les otorga en este día. Pues los egipcios que ahora ven no los volverán a ver nunca jamás. El Señor pelea por ustedes. Ustedes no se preocupen. El Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí comienza la gran querella de Israel a través que le cuesta 40 años a caminar por el desierto. ¿Qué cosa es lo que comienza aquí? ¿Qué es lo que comienza? Yo nada más que digo, yo no digo nada más que, ¿eh? La cuaresma. No, Carlos, tú estás muy litúrgico y para Carlos lo dijeron. La querella de Israel con Dios. La querella, y más que eso, va a empezar la queja, la murmuración de Israel contra Dios, que va a ser lo que Israel, un camino que podía hacer en una semana, lo hiciera en 40 años. La clase que viene vamos a hablar de la murmuración. La clase que viene va a ser sobre la murmuración. Porque yo estaba meditando en la murmuración de Israel en el desierto y me di cuenta de una cosa muy importante. El primer pecado surge de una murmuración. ¿Quién murmuró el primer pecado? No, Eva. Que le dijo al esposo: la serpiente me dijo que eso es murmuración. O sea que desde el inicio el pecado está unido a la murmuración. Y en Israel, cuando Israel va a ser liberado, entra el pecado de la murmuración. Y lo que acaba hoy en día la iglesia es la murmuración. Así que la semana que viene vamos a hablar de la murmuración, no la murmuración como vicio, sino la murmuración de Israel. De Israel, como la murmuración le llevó a Israel a caminar 40 años por el desierto. Pero estamos ahora aquí frente a... Estaba mirando ayer un poco, hay varios, no se sabe ciencia cierta pues dónde cruzó Israel por el Mar Rojo. Hay personas que dicen que, como dice la Biblia, por el Mar de los Juncos, por el Mar de los Sargazos. Hay otra gente que pone en el cruce de Israel por el Golfo de Acaba, que los que vayan a Israel este año vamos a ver, porque vamos a cruzar, vamos a estar en un punto que se ve Jordania, Arabia y Egipto. En ese mismo punto se unen los 3 países. Se cree, dicen algunas personas que se creen que por ahí cruzó, por la morfología que habla la Biblia, que por ahí cruzó Israel, el mar. Pero lo cierto es el hecho que tenemos ahí. Israel está atrapado entre el ejército más poderoso del mundo y por el otro, ¿qué cosa? El mar. Israel, que vio las plagas de Egipto, Israel que vio la Pascua cuando todos los primogénitos murieron y los primogénitos de Israel fueron preservados. Israel que vio los prodigios que el Señor hizo, que ellos salieran con riquezas de Egipto, pues se dedican a la murmuración, a la queja. ¿Para qué? Acaban de salir, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor estábamos de esclavos. Hablamos ampliamente en una clase anterior sobre el complejo del faraón, ¿se recuerdan? Cómo muchas veces uno
hace complejo de víctima y disfruta el complejo de víctima. Y si no tienes a quien echarle la culpa de tus errores, disfruta. Hay gente que inclusive disfruta, sobre todo las personas que conocen de adicción, sabe que eso, esa persona se hacen codependientes de los adictos. Y esa persona es tan adicta como el adicto. Lo único que el adicto es adicto a la sustancia y la otra persona es adicta al adicto. Y vemos que eso es lo que le pasó a Israel. Vemos aquí frente a la murmuración del pueblo, vemos la palabra de fe de Moisés, que hablamos también, cuando le dijo, mira bien a Faraón y al ejército, porque jamás los vas a volver a ver. ¿Y cómo se llama eso? Fe. Dicen en Éxodo 14:15, el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí de los israelitas que se pongan en marcha? Y tú alza tu cayado y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas pasen por medio del mar en seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de ustedes y mostraré mi gloria sobre el faraón y sobre todos sus ejércitos, sus carros y sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando muestre mi gloria sobre el faraón, sus carros y sus jinetes. El ángel de Dios, que iba delante del ejército de Israel, se desplazó y pasó su retaguardia. La columna de nubes que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, metiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran acercarse unos a otros en toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar mediante un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y las aguas se dividieron. Los israelitas entraron en medio del mar en seco y las aguas formaban muralla derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar con todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia matutina el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército egipcio. Enredó las ruedas de sus carros que a duras penas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra Egipto. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y las aguas retornarán sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al rayar el alba, el mar volvió a su lugar habitual. De modo que los egipcios en su huida toparon con él. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar para perseguirlo. No escapó ni uno siquiera. Mas los israelitas pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas formaban muralla derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios. Temió el pueblo del Señor y creyó en Yahvé y en Moisés, su siervo. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí la Pascua, la final de la Pascua que comienza con el paso de Dios sobre la casa de los israelitas sin producir ¿qué cosa? La muerte de los primogénitos de Israel. Y vemos ahora el paso de Israel por el agua, paso Pesac, pasar entre, o pasar sobre. Vemos los dos signos de la Pascua, el paso de Dios que libera a Israel de la muerte y el paso de Israel que el Señor lo libera de la esclavitud en Egipto. Y hay unas palabras aquí muy interesantes en el versículo 15, donde el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? De los israelitas que se pongan en marcha. O sea, es lo que dice el Señor, ya la hora del clamor pasó. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Caminar. Caminar. Uno tiene que saber en qué momento uno tiene que clamar y uno tiene que saber en qué momento tiene que caminar. Ni todo puede ser caminar, ni todo puede ser clamar. Hay un tiempo para cada cosa. Hay tiempo que tú tienes que clamar al Señor por algo que tú estás pidiendo, por algo que necesitas, pero después que tú clamas al Señor, tú lo que tienes que hacer, empezar a caminar. Empezar a caminar. Seguro que el Señor escuchó tu clamor. La persona, si tú estás en el desierto con un peso muy grande encima y te quedas parado en el mismo lugar, terminas tapado por la arena. Solamente en el desierto el que camina
es el que se queda exento de ser tapado por la arena. Y en la vida espiritual es así. Hay personas que se paran en el mismo lugar y están toda la vida sin avanzar, y que con un peso tremendo de las dificultades de la vida. ¿Y qué es lo que hace? Hundirse y hundirse cada vez más en la arena. Así que tenemos que aprender que en el momento que hay que clamar, tenemos que clamar. Pero este clamor no puede durar para siempre. Cuando tú terminas de clamar, pues, ya clamé al Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Caminar. Caminar confiando en que el Señor va a abrir el mar y confiando en estas palabras que el Señor le dijo a Moisés. Mira bien al enemigo de Israel, porque jamás lo vas a ver. A veces que tenemos que mirar los problemas y tenemos que escuchar estas palabras y decir, mira ese problema, porque ese problema jamás lo vas a volver a ver. Y esa frase está aquí, lo que le dijo Yahvé en el 14:14, el Señor pelea por ustedes. Ustedes no se preocupen. Si Israel hubiera peleado con Egipto, ¿qué hubiera pasado? Se lo tragan. Israel en ese momento no tenía que pelear. Israel tenía que ¿qué? Que caminar. ¿Quién iba a pelear? El Señor. Peleó y ganó. Y vemos cómo el Señor le dice a Moisés, el famoso cayado. ¿Se recuerdan el cayado? Cuando hablamos del cayado, cuando el Señor le da el cayado a Moisés. El cayado, ¿qué símbolo? ¿Se recuerdan que yo dije que era símbolo del cayado? Del poder de Dios. ¿Dios necesita un palo para abrir el mar? No. Pero Dios sabe que nosotros necesitamos símbolo. Y el cayado es un símbolo del poder que Dios delega en Moisés. Por eso le dice, extiéndelo tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen por medio de ellos. Y mira tú qué interesante, dice que la nube que iba adelante, ¿a dónde se pasó la nube? Para atrás. La nube que iba adelante hizo así y se puso detrás. ¿Y por qué la nube se puso detrás de Israel? Pues mira que yo creo que no. Está bien para protegerlo, pero más que protegerlo, yo creo que la nube se puso detrás para que Israel no viera más el ejército y no tuviera miedo. Que es una forma de protegerlo. Porque mientras Israel estuviera viendo el ejército, Israel no iba a caminar. Se iban a quedar parados mirando lo que le venía encima. Cuando la nube se puso por detrás, la gente piensa que se puso para que los egipcios no lo vieran. No, se puso para que Israel no viera a Egipto, para que no viera para atrás, para que nada más que mirara para adelante. Le dijo, no hay nada que buscar atrás. Que fue que hablamos también en una clase. Lo de atrás se quedó. El cristiano solamente mira para adelante. Y mi papá, que no es nada bíblico, ni sabía nada de Biblia, me lo decía, que monta bicicleta y mira para atrás, se cae. Y él me lo decía, en la vida el que pasa mirando para atrás, siempre se pasa la vida cayéndose. Aquí hay que mirar adelante. Y el cristiano tiene que mirar adelante. Hay gente que vive anclado en el pasado. Y esa gente que vive anclado en el pasado. Los tristes casos es que posiblemente ni vivieron el pasado, ni vivieron el presente. Por eso, hermano, tú tienes que pedir al Señor que la nube de él se ponga entre tú y tu pasado. Yo como también veo que a veces me desespera que esta gente que da testimonio, porque cuando yo era prostituta, cuando yo era... Tú puedes dar testimonio un momento, una vez en tu vida, un día que te llamen en un seminario que se ayudaron, pero esa gente que se pasa la vida entera. Porque cuando yo era drogadito, hermano, y el Señor te sabe, no, tú no eres drogadito, tú eres hombre nuevo. La nube se puso detrás de ti. Olvídalo, da testimonio una vez y cuando sea necesario, pero no esté la vida entera repitiendo. Hay gente que se regodea en sacar un pedigrí de pecado. La nube se puso detrás de ti. Se puso para que Israel dejara de mirar al pasado, para que Israel no tuviera miedo, para que Israel solamente mirara adelante. Y lo que estaba adelante era el poder de Dios. Y mira tú qué interesante. Hasta que Israel no caminó, el mar no se abrió. Mientras Israel estuvo parado, el mar no se abrió. El mar comenzó a abrirse cuando Israel comenzó. Y así va a pasar cuando Israel entre a la tierra prometida. Cuando Israel entra a Jordán, el río no se va a abrir hasta que los sacerdotes con el arca no entran en el río. Y así sucede. Según Israel iba entrando en el mar y Moisés tenía el cayado extendido, el mar se iba abriendo delante de ellos. ¿Y qué es lo que sopló? ¿Qué es lo que dice que sopló? Un viento fuerte. Viento fuerte del este. ¿Sobre qué? Sobre el agua. ¿Qué les recuerda esto?
La creación, sopló Dios sobre las aguas, el Espíritu Santo soplando sobre el agua que engendra vida. Por eso este paso de Israel por el mar muerto desde San Pablo en la carta a los Corintios y de San Pedro dicen que el paso de Israel por el mar de los Sargazos, el paso de la noche de la Pascua, es una prefigura del bautismo. El hombre que es liberado a través de ¿qué? Del agua, por el viento de ¿qué? Por el soplo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Israel se salva entrando en el agua a través del soplo del Espíritu. Nosotros nos salvamos a través del agua del bautismo y bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso, ¿se acuerdan que dijimos que todo el Éxodo es un libro sacramental? Aquí tenemos la gran prefigura. Vimos ya la prefigura de la Eucaristía en la comida pascual. Vemos la prefigura del bautismo en el cruce del mar Rojo. Todos los profetas de Israel, proclaman la Geulah Shelemach, que es la redención total, es lo que quiere decir, la redención total, la regeneración de Israel. Esto que van a hablar todos los profetas, parte de aquí del libro del Éxodo, a través de las aguas del Mar Rojo, Israel es redimido. ¿Qué cosa es lo que quiere decir redención? ¿Se recuerdan qué es lo que quiere decir redención? Redención, lo hablamos cuando hablamos. Redención es volver a comprar. Alguien que es esclavo, tú lo compras, tú lo redimes. Cuando dice que el banco redime la deuda de fulanito, ¿qué es lo que hizo? Compró la deuda. ¿Y de quién es la deuda ahora? Del banco que la compró. Israel es redimido. ¿Israel es esclavo dónde? En Egipto. ¿Se recuerdan que el Señor le dijo, quiero que transfiera el trabajo que le haces a Faraón, que lo transfiera a mí? ¿Se recuerdan? La palabra abad, que es liturgia. Dios quiere que ya Israel no trabaje para Faraón, que trabaje para él. Compra la esclavitud de Israel y lo transfiere en libertad al servicio hacia él. Y es por eso es prefigura de la redención. Israel es redimido a través del paso del mar. No, y no solo es redimido, Israel es salvado. Porque ¿qué le esperaba a Israel si seguía en Egipto? La muerte, ¿no? Y no mataban a todos los varones. Al tiempo ya se hubiera acabado O sea, Israel es redimido, Israel es salvado. Como dice Isaías 11, 15, 16. Dice Isaías, y hará secar el Señor la lengua del mar de Egipto, y lo convertirá en 7 arroyos, y hará transitar a su pueblo calzados, y habrá una senda para el remanente de su pueblo que se quedará desde Asur, así como la hubo para Israel en el día que él había ascendido de la tierra de Egipto. Todos los profetas en el mismo capítulo 63 de Isaías, versículo 7, Israel vuelve a buscar, vuelve a hablar de una palabra que hablamos cuando comenzó el estudio de Génesis. A ver, ¿alguien se recuerda que yo pensé que Rosana se iba a acordar? Parece mentira, Rosana, que tú no te acuerdas de la palabra que hablamos en principio de Génesis. El Gesed. Hablamos del Gesed. Por eso en el capítulo 63 de Isaías, versículo 7, dice, la misericordia de Yahvé quiero recordar, las alabanzas del Señor por todo lo que nos ha premiado, por la gran bondad para la casa de Israel, que tuvo para con nosotros en su misericordia y por la abundancia de sus bondades. Así como Israel siempre se va a acordar del Gesed de Dios, que es más que misericordia, es una misericordia, pero que brota del amor. Israel va a quedar marcado por este hecho, por el hecho de la Pascua para siempre. El mismo profeta Miqueas va a decir, así como en los días de tu salida de Egipto, yo les haré ver portentos. Porque recuérdense que los profetas también van a anunciar que así como hubo un éxodo de Egipto, va a haber un nuevo éxodo. Y así como hubo un profeta, Moisés, va a haber un profeta superior a Moisés, que vamos a ver cuando hablemos en el camino de Sinaí con el maná. Como ustedes van a entender una pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús, que hasta que no entiendan esto del desierto no van a entender muchas cosas del Evangelio de San Juan y del mismo
Evangelio de San Juan, de San Juan 6, sobre todo de la Eucaristía, van a entenderlo ahora en el camino del desierto. ¿Qué cosa es también el paso del Mar Rojo? El paso del Mar Rojo es una figura de la separación del mundo. Cuando Israel entra en el Mar Rojo, ¿qué queda detrás? ¿Qué es lo que quedó detrás? Está bien, el pasado, pero ¿qué país quedó detrás? Egipto, con sus dioses, con sus costumbres, el mundo que ellos conocieron y que no los hicieron felices. Israel deja atrás el mundo y va a entrar a un lugar donde solamente van a confiar en la misericordia de Dios. Y así debía ser la vida del bautizado. Cuando tú cruzas el bautismo, tienes que dejar atrás el mundo y que empezar a caminar como Israel, guiado ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Por eso que la vigilia pascual, todo el mundo, todos los años renueva las promesas del bautismo. Y por eso que la vigilia pascual lo rocían con agua bendita. Porque en la vigilia pascual tenemos que recordar que nosotros en un momento fuimos bautizados y que cuando nosotros fuimos bautizados también nosotros cruzamos el mar muerto, el mar rojo, perdón, para entrar, o el mar de los, decimos mar rojo, pero en realidad no fue el mar rojo, fue el mar de los sargazos, para dejar el mundo atrás. Y eso es lo que decía Juan Pablo II, que nosotros los católicos tenemos que recordar que hemos nacido en el bautismo. Que como nos bautizaron tan pequeños, nos olvidamos que tenemos un pacto con Dios a través del bautismo. Y San Juan Pablo II se cansó de decir, los católicos tienen que ser fieles al bautismo. Y gracias a Dios que en la iglesia ahora se habla del bautismo, porque antiguamente el bautismo era un acto que se hacía cuando niño, y ahí se quedó. Ahora en las charlas, en todos los lugares, pues se está hablando más de esta fidelidad al bautismo. Vemos en este paso de Israel, vemos y es curioso, porque dan un dato aquí tremendo para los que dicen que a lo mejor es ciencia ficción o lo que sea, dan un dato curioso. El viento sopla del este. Y dice, y se ha llegado a la conclusión, no hace mucho salió un artículo en el Miami Herald, hicieron una prueba y todo, cómo puede suceder, y ha pasado de hecho, que cuando, yo me acuerdo bien que ahí se calienta mucho uno de los dos continentes, no sé si es el desierto de roca y la parte de acá de Egipto, dice que hace que un viento sople de la parte del Sinaí hacia África, y dice que hace el efecto como cuando uno sopla en una taza de café. Cuando tú soplas el café, el agua, y dicen que precisamente se ha demostrado, y dice que ha sucedido en algún momento que cuando hay un viento muy fuerte sopla, se abre esa parte del mar. Y no hay duda que es un fenómeno natural, porque aquí lo dicen. Aquí lo dice que cuando Moisés estiró la vara, el viento sopló y el mar se abrió. La gente dice, ¿es un fenómeno natural? Sí, es un fenómeno natural, pero ¿cuándo sucede ese fenómeno natural? Cuando Moisés, Israel no se sentó a esperar que algún día el viento soplara, fue cuando Moisés, porque el Señor se vale de la naturaleza para obrar los milagros. Pasa como con el milagro de Fátima, el 17 de mayo de 1913, cuando hubo el sol, que dicen los científicos ahora, no, es que hubiera unas explosiones solares. Digo, que claro que es posible que hayan sido, pero como si ustedes no lo supieron, tres pastorcitos que no sabían leer ni escribir, supieron en qué momento iba a pasar. Ahí está el milagro, cuando ellos dieron, ahora es cuando pasó. O sea, como nadie lo pudo predecir, y tres pastorcitos sin saber leer ni escribir lo pudieron predecir. Igual que esto, un fenómeno natural, ellos mismos consignan el hecho de que fue un viento fuerte que soplaba del este. Y mira tú qué interesante, que para todo el mundo occidental, el este es Jerusalén. Jerusalén siempre nos queda al este. Y hasta el Concilio Vaticano, todas las iglesias que se cosían en el mundo tenían que hacerlas mirando al este. Hasta el concilio, todas las iglesias del mundo se hacían con el altar mirando al este, porque de ahí sale el sol, Jesús, que es el sol de justicia, y todas las iglesias se hacían enfocando hacia Jerusalén. Después del concilio se empezaron a hacer las iglesias se perdió, como les dije, se fueron perdiendo todos esos símbolos. A lo mejor que la gente no lo sabía, pero yo decía, no había que quitarlo, había que explicarlo. Y vemos que Israel cruza el Mar Muerto, y el gran milagro de Dios lo cruza sin mojarse los pies. Porque cuando Dios hace algo, lo hace bien. Y tiene que haber soplado, porque se calcula que más de casi 600.000 personas
cruzaron en ese momento el mar. Sería, yo me imagino que ustedes han visto la película esta de los 10 mandamientos, sería algo grandioso. Y al mismo tiempo Israel tuvo que adentrarse ahí también con miedo, porque tú tienes que pasar con unas murallas de agua tremenda a cada lado. Y lo único que veían era Moisés con la vara extendida. O sea que también hubo un acto de fe de Israel atravesar. Y me imagino que lo atravesarían con miedo, atravesarían. Pero verdaderamente cuando uno se pone a pensar en este hecho, es un hecho grandioso. Tan grandioso que marcó a Israel para todas las generaciones. Y no solo marcó a Israel para todas las generaciones, nos marcó a nosotros para todas las generaciones. Porque como le dije, acuérdense, en este año me pregó un Pascual, la noche de la Pascua nuestra, esto es lo que se dice, esta es la noche en que nuestros padres cruzaron el mar sin mojarse los pies. Y no solo es la noche que Israel cruzó el mar sin mojarse los pies, sino es la noche que el poder de Faraón va a quedar desbaratado. Y se cumple la promesa de Moisés. ¿Qué le dijo Moisés? Mira bien a Faraón, porque jamás lo volverás a ver. Y el Señor, hermano, lo que promete, lo cumple. Y dice que las aguas volvieron sobre, al amanecer. Fíjate qué interesante, al amanecer, a la misma hora que resucita Jesús. Las aguas revolvieron y separaron para siempre a Egipto del pueblo de Dios, a los perseguidores. Por eso dice en el versículo 30, aquel día salvó el Señor Israel del poder de los egipcios. Vio Israel la mano potente que el Señor había desplegado delante de él. Y aquí mira tú que interesante, eso también nos tiene que hacer pensar. El agua fue para Israel ¿de qué? El agua. ¿De qué fue para Israel? De salvación. El agua fue Israel de salvación. Ellos se salvaron cruzando. Y para los egipcios, de muerte. La misma agua. La misma agua que para uno es salvación, para otro es muerte. Yo oí el otro día quien que decía, no es lo mismo el agua abajo del bote que adentro del bote. El agua abajo del bote y adentro te ahoga. Y así es la vida, hermano. Un hecho en tu vida puede ser de salvación y un hecho en tu vida puede ser de condenación. Cualquier hecho. Yo lo he contado los otros días, se lo voy a repetir. Esta madre que me escribió, que el hijo se había muerto de 13 o 14 años, se había muerto, y que ahí le dio unas palabras de consuelo, y yo le dije, mira hermana, no hay palabras de consuelo que yo te pueda dar que calme tu dolor. ¿Quién puede calmar el dolor de una madre que... Dije, no hay versículo bíblico que a ti te pueda consolar. Pero más que puedo pasar este tiempo mirando a Jesús en la cruz y a su madre en los pies. Pero yo le dije, pero este hecho, pero yo le dije, pero te voy a decir, no te voy a dar palabra de consuelo, te voy a dar una palabra de alentamiento. Y yo le dije, este hecho que te ha pasado puede ser para ti de salvación o puede ser para ti de condenación. Puedes volverte una persona dura, una persona resentida, una persona amargada, que le haga daño a todo el mundo porque tu hijo no vivió y condenarte y más nunca ver a tu hijo. Y esto puede ser de ti una persona sensitiva, una persona que se dedica a ayudar a otros muchachos que están en problemas, y esto para ti puede ser de salvación. Yo le ruego al Señor para que tú escojas este hecho de salvación, no de condenación. Porque el hecho estaba ahí, el hecho ya es irreversible. Y eso, hermano, puede ser en nuestra vida a otro nivel, que no se le ha perdido un trabajo, no sé, cualquier cosa, un problema. Puedes, pero un hecho de dolor en tu vida puede ser de condenación. Pues el mismo hecho te puede condenar y el mismo hecho te puede hacer mejor. Yo he visto personas que después de un momento de sufrimiento se vuelven mejores y otras personas que en la misma situación se vuelven peores. Esto es lo que le pasó a Israel. Israel entró al mar y fue salvo. Egipto entró al mar y se ahogó. ¿Quién hizo la diferencia? El agua, no. Ni Dios. La diferencia lo hizo lo que tenían ellos adentro. Ni siquiera fue la intención. Israel tenía intención de ser libre. Egipto tenía intención de matar. Lo que estaba dentro de ellos fue lo que hizo que lo de afuera se volviera contra ellos. Por ese tiempo preguntamos en la Cuaresma, ¿qué es lo que está dentro de mí? Porque lo que está dentro de ti se puede volver a favor o en contra de ti.
Y para eso la cuaresma, para tú decir, ¿qué hay dentro? Por eso, hermano, el que tiene resentimiento, ¿qué es lo único que proyecta? Resentimiento. O el que tiene odio, ¿qué es lo que... El que tiene... Tú vas a un trabajo ansioso, con un estado de ansiedad tremenda y no te agarran. Si tú vas a un trabajo pensando que no te van a aceptar, no te aceptan. Tú proyectas, lo que tú tienes adentro es lo que se proyecta, hermano. A mí nunca se me olvida en un caso de... Y ojalá que nunca oiga esta grabación donde quiera que esté. Pero a mí eso nunca se me olvida de una muchacha que trabajaba conmigo hace muchos años. Y era de Renovación Carismática, una persona muy piadosa, pero ella tenía unos deseos de casarse. Pero yo nunca he conocido a alguien... ¿Es malo tener deseos de casarse? Santo y bueno. Y esa muchacha no conseguía. Pasaban los ojos, una muchacha bonita, elegante, con buen dinero, no conseguía novio. No sé si habrá conseguido. Pero no es chiste. Le estoy diciendo porque se lo puede pasar a ustedes. ¿Tú sabes lo que hacía que esa muchacha no consiguiera novio? Que todo el mundo sentía la desesperación que ella tenía por tener novio y los hombres se asustaban. Yo decía, cuando tú le pidas al Señor el hombre adecuado y te estés tranquila, esperar que el Señor te provea el hombre adecuado, ese va a venir. Y eso en ese caso que a mí nunca se me ha olvidado, porque pasamos los... Y era un misterio, ¿por qué fulana, muchacha tan bonita, tan buena, con dinero, con una carrera, por qué no se le pega? Pero es que ni bueno ni malo, no se le pegaba. Y es lo que ella tenía dentro. Y eso puede ser a cualquier nivel de ustedes. Que pueda decir, ¿por qué? Ay, nadie me soporta. Pero a lo mejor la gente detecta en ti que tú no soportas a nadie. A lo mejor eres tú, por eso uno debe... Y para eso es la cuaresma y para eso son los retiros, para tú decir, ¿qué yo tengo adentro? Porque no es cristiano, pero es un gran filósofo y pensador. Rabindranath Tagore decía, el que se pone el farol a la espalda, nada más que echa adelante sombra. Oye, qué interesante, el que se pone el farol a la espalda, nada más que echa adelante sombra. Ahora hay un momento que en esta cuaresma uno pensar, ¿dónde tengo yo el farol? ¿Atrás o adelante? Israel lo llevó adelante. Israel lo llevó adelante. Y verdad, hermano, para esto es, si el libro del Éxodo fuera un libro histórico, ya hubiéramos aprendido que Israel cruzó el mar y gracias. Pero la Biblia es un libro de vida, porque la Biblia nos va diciendo a nosotros lo que le pasó a Israel que puede afectar mi vida, tu entorno, tu forma de ser. Por eso que el sínodo de la palabra dijo que la Biblia no es un libro, la Biblia es una persona, Cristo. La Biblia es algo vivo, no es algún libro que tú estudias. Y ese es el error de muchas personas que estudian la Biblia. Y la Biblia no se estudia, la Biblia se vive. ¿De qué me sirve a mí estudiar la Biblia y saber que el monzón, que si sopló y que si las piedras... ¿De qué le sirve a usted eso para enfrentar un problema que tienen en su casa? Es la ciencia de la Biblia que se llama hermenéutica, que es la que desentraña la Biblia para decirte cómo tú puedes vivir lo que ya Israel vivió. Y eso es lo que estamos viendo, esto es lo que vivió Israel en este hecho que para siempre, vuelvo a repetir 1000 veces, marcó la historia de Israel. Y así como este hecho hasta el día de hoy marcó la historia de Israel, vuelvo a repetir, el bautismo debería marcar nuestra vida. El bautismo debería marcar nuestra vida. Y vuelvo a repetir, la noche de la Pascua es la noche en que nosotros debemos reflexionar cómo nuestro bautismo y renovar el bautismo que tus padres te dieron un día, renovar esa noche de la Pascua como si fuera de nuevo, como Israel, que cada Pascua celebra como si fuera la Pascua que cruzaron en el Mar Rojo. Cada vigilia pascual renovar el bautismo como si fuera mi propio bautismo. Y dice en el versículo 15, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. Canto a Yahvé, esplendorosa es su gloria. Caballo y jinete arrojó al mar. ¿Viste lo que cantamos hoy? Echado a la mar, los que perseguía, jinete y caballo. Ese es el cántico de Moisés, si ustedes no lo sabían. Canto a Yahvé, esplendorosa es su gloria. Caballo y jinete arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canción es Yah. Eres mi salvación. Eres mi Dios y yo lo alabaré. El Dios de mis padres y lo exaltaré.
El Señor es un guerrero. Yahvé es su nombre. Los carros del faraón y sus soldados precipitó al mar. La flor de sus guerreros tragó el mar. Los abismos lo cubrieron, descendieron hasta el fondo como piedra. Tu diestra, Yahvé, impresionante por su esplendor. Tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. Tu inmensa grandeza derriba al adversario. Moisés hace este cántico hermoso que se llama el Cántico de Moisés, que también se lee la noche de la Pascua. Y fíjate qué interesante. ¿Con qué comienza el libro del Éxodo? ¿Se recuerdan? Con el clamor de Israel. ¿Se recuerdan? Los israelitas clamaban. ¿Y por qué clamaban los israelitas? ¿Se recuerdan por qué clamaban los israelitas? Porque eran esclavos. Los israelitas era un gemido. Lo que comenzó como un llanto, un clamor de llanto, termina ¿con qué? Con un canto de victoria. Con el canto de victoria de Yahvé. Por eso dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Por eso es mejor primero llorar y después reírse que comenzar riéndose. Muchas veces el mundo comienza riéndose y termina, a lo mejor comienza riéndose de nosotros y después termina diciendo corremos por ellos porque tienen un problema. Por eso el Señor, por eso la bienaventuranza parece una casa de loco. Porque cuando alguien llora en el mundo, ¿qué es lo que dice la gente? Ay, pobrecito, está llorando. ¿Y qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran, porque se va a ser consolado. Pero el que se ríe ya está saciado. El que comienza riéndose, se le agota la risa. Por eso este cántico de júbilo de Moisés este cántico de Moisés, que ustedes lo pueden leer en el capítulo 15, porque no lo vamos a leer, porque no vamos a leer toda la Biblia completa, pueden leer el capítulo 15, es la primera teología de Israel. Si ustedes léanse con calma el cántico en el capítulo 15, que es la primera teología que se hace en Israel y en toda la historia de la salvación, porque ahí va a hablar quién como tú, glorioso en santidad, va a hablar del Dios santo, va a hablar del Dios que hace prodigio, van a comenzar a hablar de un Dios que anteriormente a esto no se había hablado. ¿Te oyeron a Abraham hablar de esto? ¿Oyeron a los patriarcas hablar de esto? No, hasta ese momento Dios había hecho un pacto, pero nadie había empezado a hablar de las características de Dios. Este hecho le desató la lengua a Israel. Imagínate como nunca se me olvida, mi sobrino Denis, nació y tenía 2 años, no había hablado. Y ya nosotros nos tenía súper preocupados porque él señalaba todo con el dedo. Y a mí nunca se me olvida unas navidades, nosotros le regalamos un carro de esos que se maneja con batería. Y cuando vio el carro dijo, ¡wow! Y empezó a hablar como una ametralladora. Y más nunca parado, ahora hay que mandarlo a callar. Pero el paso del Mar Rojo fue el guau de Israel. Israel no, la creación desde Adán y Eva no hablaban. Ahora cuando Israel va a abrir este hecho va a hacer que Israel abra la boca y no la vuelva a cerrar. Y aquí por eso vemos que en cuanto cruza el mar, Moisés hace la primera teología, empieza a dar características de Dios que antiguamente no se había dicho ni una sola palabra. Nadie había mencionado esta característica de Dios. Habla fortaleza es Yahvé, salvación es Yahvé, Yahvé es guerrero, Yahvé es su nombre. La diestra de Dios es impresionante en su esplendor. Dios persigue a los enemigos. ¿Quién es glorioso? ¿Quién es santo? ¿Quién hace maravillas? Como este hecho hace que Israel se quede asombrado y comienza a expresar características de Dios. Recuérdense que cuando empezamos el estudio del Éxodo, dijimos que aquí en el Éxodo se pone la base de los sacramentos, de la teología y de toda la vida de Israel. Porque hasta aquí Dios había manifestado para mí, Dios se había manifestado solamente como el Dios de la alianza. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. No había dicho más. Abraham dijo algo al principio, Yahvé Jirá, el Señor proveerá. Abraham sabía que Yahvé era un Dios proveedor. Pero ya Moisés va a poner Dios poderoso, Dios santo, Dios guerrero, Dios que desnuda su brazo. A mí me encanta cuando dice que Dios desnuda su brazo, cuando alguien se levanta las mangas, cuando alguien se va a fajar. Por eso cuando dice Dios se remanga, que decir Dios va a entrar en la batalla.
Y si Dios vendrá a la batalla, como le dijo Yahvé a Moisés, tú tranquilo, que esta batalla no es tuya, esta batalla es mía. Aquí este va a ser el guau de Israel para siempre. Por eso le pongo como daré esta semana, que se lean, pero no que se lean, viste tu diestra, lo tocó la tierra, que como un pueblo, rescatante de conducto poder de santidad. No, párense acá y digan, léanlo y digan, mira, en el versículo 13, ya ves un guerrero. Aquí ya vemos una característica. Dios no es un Dios que está por allá arriba, bravo. Dios se mete y pelea. Y pelea. Para que tú veas todo lo que aprendió Israel en una sola noche. Por eso, cada vez que me escriben las personas, y ellos que me dicen, ay, fulanito es ateo, ¿qué versículo bíblico le doy para que se convierta? Ningún versículo bíblico convierte a nadie. Yo no he visto a nadie que se convierta con un versículo bíblico. Yo digo, ¿tú quieres que se convierta? Llévalo a un retiro. Llévalo a un retiro. La experiencia directa de Dios es más poderosa que cualquier versículo bíblico. Hoy en día nadie se convierte por versículos bíblicos. Se convierten por experiencias como Israel. Dios podía haber estado dando una clase a Israel 3 semanas. ¿Qué aprendió Israel en el desierto? Nada, en 40 años. Y en una noche, mira todo lo que aprendió. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia directa del poder de Dios. Por eso si tú tienes a alguien que quiere que se convierta, no le des versículo bíblico. Busca un retiro que sea poderoso, invítalo, rétalo, no lo invites, rétalo. Como yo le dije una vez que era amigo mío José Beni, yo te reto a ir a un retiro. Si tienes pantalones, vamos a un retiro. Después le dije, Señor, no me va a quedar mal. Father Joseph, todos conocemos a Father Joseph en el monasterio. Father Joseph nació en la iglesia de Dios Pentecostal. Y alguien lo retó, hay un retiro eucarístico, y él dijo, yo voy a un retiro eucarístico, ¿qué va a hacer a mí en eso? ¿Qué hizo en él? Monje benedictino y sacerdote. Porque alguien lo retó, hay un retiro eucarístico. Por eso, esto fue lo que esta vivencia del poder, y verdaderamente, esto es lo que yo creo que nos falta un poco en la iglesia católica, a los católicos que no tienen esta vivencia, que no pertenecen a un ministerio de la iglesia. Yo creo que a muchos católicos les falta esta vivencia del poder de Dios. Porque eso yo creí en Dios, y en Cuba tuve toda la vida en los encuentros juveniles, y yo estuve dirigiendo coro y todas esas cosas en la iglesia, y yo claro que creí en Dios y comulgaba y oraba, pero a mí me faltaba tener la experiencia de que Dios es poderoso. Yo creo que a muchos católicos les falta esa experiencia. Por eso cuando tienen un problema se van a buscar un santero. Porque no saben que el Dios de nosotros no solo es un Dios santo, no solo es un Dios glorioso, es un Dios poderoso. Y es un Dios guerrero, es un Dios que se mete y batalla junto contigo cuando tú lo dejas batallar. Por eso Moisés va a presentar a Dios como aquel que da poder a su pueblo. Cuando dicen en el 2, el Señor es mi fortaleza. Moisés aprendió que él contra los egipcios no tenía nada, que esa vara era el poder de Dios. Moisés aprendió cómo Dios es un Dios que no solo tiene poder, sino que da poder. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Ustedes tienen poder. Como individuo, para nada. Si tú no tienes poder ni para aguantarte un pelo que se te quiere caer de la cabeza. Cuando un pelo se cae, tú tienes poder dado por Dios. Para echar demonios, para sanar, para orar, para interceder. Yo creo que eso, si la Iglesia Católica tiene que entender algo, es eso. Que nosotros no somos seres apaleados, que tenemos el poder de Dios para dar la batalla. Por mí, para que me den dinero, no. Para construir el reino de Dios. Moisés entiende que Dios es salvador. Cuando dice, y ha sido mi salvación. Salvación sugiere todo el proceso de los actos desde que comienza el juicio a los egipcios en la noche de la Pascua hasta la salvación. Moisés presenta a Dios como aquel que inspira a su pueblo. Por eso es que dice, este es mi Dios y lo alabaré. Como dice, mi Padre es Dios y yo lo exalto. Presenta a Dios como aquel que inspira. Moisés también presenta a Dios como el Dios que pelea por su pueblo. Y vemos que continuamente al cántico de Moisés viene, dice en el versículo 19, cuando los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes se sentaron en el mar, Yahvé hizo que las aguas del mar volvieran sobre ellos. En cambio los israelitas pasaron en seco por medio del mar. María, la profetisa,
hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres la seguían con tamboriles danzando y María gritaba, canten a Yahvé, espléndida es su gloria, caballo y jinete arrojó al mar. Esta es la fundadora del movimiento carismático. Que agarró María una pandereta y salió cantando atrás con todas las mujeres. Se cree que esto fue originalmente que lo que cantaban las mujeres con los tamboriles repetían a lo que decía Moisés. Por ejemplo, Moisés decía, canten a Yahvé, gloriosa es su victoria, y las mujeres cantaban, el caballo y jinete arrojó al mar. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Las mujeres gritaban, canten a Yahvé, espléndida es su gloria. Dice que eso creen que se hizo así como un intercambio de los hombres y las mujeres mientras iban danzando. Pero ven que este cántico de Miriam, de María, la hermana de Moisés, que vamos después a ver esa doña cómo se le vira el moño en el camino del desierto, hay que notar que María sintetizó en 2 palabras todo lo que dijo Moisés. Canten a Yahvé, espléndida su gloria, caballos y jinetes arrojó al mar. Ahí María sintetizó todo lo que Moisés había dicho. ¿Qué acontecimiento? ¿Qué otra cosa ustedes ven aquí? Nos queda 5 minutos. ¿Qué otra cosa ustedes ven aquí que hay algo nuevo? Vemos los tamboriles. Vemos los tamboriles que hasta ahora no habíamos visto. Vemos alabanza. Hasta ahí no habíamos visto a Dios. Habíamos visto a Jacob levantando altares y ungiéndolo con aceite, pero no habíamos visto alabanza. La alabanza, el gozo, dice Mirta, surge de cuando ven el poder de Dios. Y ven también algo, las mujeres danzaban. Hasta ahora no se había visto Israel danzar. Fíjate cuántas cosas surgen de ahí. Gozo, danza, alegría, sonido. Esta gente sabían de qué cosa Dios los había liberado. Por eso yo imagino, por eso yo digo que hay que usar la mente para, si la usamos para la cosa mala, para la cosa buena. Imagínense ese mar abierto, Israel pasando por el medio, y después que el mar se traga el ejército, cómo todos esos 600,000 personas se pusieron a danzar y a bailar, y decir, se acabó la esclavitud, jamás volveremos a ser esclavos. Se quedó atrás todos esos 400 años de hacer ladrillo, de vivir con el agua en las rodillas. El Señor, ese Dios que nos liberó, es un Dios poderoso. Pero no se embullen mucho, porque todo esto va a pasar. Y vamos a ver qué es lo que comienza inmediatamente. La querella de Israel. Porque, hermano, qué fácil se nos olvida las cosas buenas que hace Dios. Dios puede hacer 20 años de maravillas y tienes un tropiezo y se te olvida todo lo que Dios hizo por ti. Y enseguida comienza, ¿por qué Dios me hace estas cosas a mí? María va a abrir una serie de mujeres grandes. María va a abrir una serie de mujeres grandes en la Biblia, como va a ser Débora, la gran profetisa y jueza de Israel, como va a ser Judith, como va a ser Esther. María va a abrir este amplio caminar de mujeres en Israel, que va a terminar con María la Virgen. Cuando vayamos a Israel, siempre yo le enseño a la gente, en el monte Sión, donde está el lugar donde se cree que María se durmió, hay una estatua muy linda de María yacente, que está hecha de palo de rosa y la cara de marfil. Pero entonces tiene como una glorieta, y en la cúpula arriba está la cara de todas las mujeres grandes de Israel. Yael, Débora, Judith, Esther, Ruth, Tamar, toda esa gente, van a estar todas las mujeres diciendo que todas esas mujeres son predecesoras de María, y María va a tener características de todas estas mujeres. Así que vemos, así terminamos con Israel alabando, bendiciendo a Dios, y vamos a empezar la semana que viene. Vamos a ver qué poco le dura a Israel esta alegría. ¿Por qué siempre la cabra tira al monte? Eso, como le dije, eso tiene que ver con algo que hablamos aquí siempre. Eso tiene que ver con la concupiscencia, con nuestra humanidad que está caída, y siempre nos alegramos, pero siempre en la primera contrariedad decimos, tú ves, ya yo sabía que esto iba
a pasar, yo no salgo de una para entrar en otra. Y eso, y se hace así, hermanos, como Israel si se hubiera quedado como estaba. Que estaba Israel a la orilla del mar, quejándose y estático. ¿Y qué le dijo Dios? Cállense y caminen. Eso es lo que, cuando hay un problema, hermano, créanme, la mejor solución es callarse y caminar. No, tú puedes orar caminando, pero tú no puedes, tienes que caminar. Callarte. Exactamente. Muchas veces tienes que callarte, hasta de la oración tienes que callarte. Tienes que pedir, pero tiene que llegar un momento que no moleste más a Dios. Tú pides, cree y camina. Camina, no te quedes mirando al enemigo para si viene o no viene. No te quedes mirando el mar que tienes ahí. Camina, porque cuando tú pongas el pie en el mar se va a empezar a abrir. Pero mientras tú no camines, el mar va a estar cerrado y los enemigos los vas a tener al frente. Lo que le dijo el Señor Israel, cállate y camina. Y en cuanto Israel se cayó y comenzó a caminar, el mar se abrió y se convirtió su lamento en ¿qué? En canto de liberación, en danza. Y vemos que por primera vez aparece la alabanza en toda esta es la primera vez que aparece la alabanza a Dios en la Biblia. Vemos que la alabanza surge de la alegría de ser liberado. No escapó ni uno siquiera. Mas los israelitas pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas formaban muralla derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios. Temió el pueblo del Señor y creyó en Yahvé y en Moisés, su siervo. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos aquí la Pascua, la final de la Pascua, que comienza con el paso de Dios sobre la casa de los israelitas sin producir ¿qué cosa? La muerte de los primogénitos de Israel. Y vemos ahora el paso de Israel por el agua, paso Pesac, pasar entre, o pasar sobre. Vemos los dos signos de la Pascua, el paso de Dios que libera a Israel de la muerte y el paso de Israel que el Señor lo libera de la esclavitud en Egipto. Y hay unas palabras aquí muy interesantes en el versículo 15, donde el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? De los israelitas que se ponen en marcha. O sea, es lo que dice el Señor, ya la hora del clamor pasó. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Caminar. Caminar. Uno tiene que saber en qué momento uno tiene que clamar y uno tiene que saber en qué momento tiene que caminar. Ni todo puede ser caminar, ni todo puede ser clamar. Hay un tiempo para cada cosa. Hay tiempo que tú tienes que clamar al Señor por algo que tú estás pidiendo, por algo que necesitas, pero después que tú clamas al Señor, tú lo que tienes que hacer empezar a caminar. Empezar a caminar. Seguro que el Señor escuchó tu clamor. La persona, si tú estás en el desierto con un peso muy grande encima y te quedas parado en el mismo lugar, terminas jamás. El Señor pelea por ustedes. Ustedes no se preocupen. El Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí comienza la gran querella de Israel a través que le cuesta 40 años a caminar por el desierto. ¿Qué cosa es lo que comienza aquí? ¿Qué es lo que comienza? Yo nada más que oigo, yo no oigo nada más que, ¿eh? La cuaresma. No, Carlos, tú estás muy litúrgico y para Carlos lo dijeron. La querella de Israel con Dios. La querella, y más que eso, va a empezar la queja, la murmuración de Israel contra Dios, que va a ser lo que Israel, un camino que podía hacer en una semana, lo hiciera en 40 años. La clase que viene vamos a hablar de la murmuración. La clase que viene va a ser sobre la murmuración. Porque yo estaba meditando en la murmuración de Israel en el desierto y me di cuenta de una cosa muy importante. El primer pecado surge de una murmuración. ¿Quién murmuró el primer pecado? No, Eva. Que le dijo al esposo, la serpiente me dijo que eso es murmuración. O sea que desde el inicio el pecado está unido a la murmuración. Y en Israel, cuando Israel va a ser liberado, entra el pecado de la murmuración. Y lo que acaba hoy en día la iglesia es la murmuración. Así que la semana que viene vamos a hablar de la murmuración, no la murmuración como vicio, sino la murmuración de Israel. De Israel, como la murmuración
le llevó a Israel a caminar 40 años por el desierto. Pero estamos ahora aquí frente a, estaba mirando ayer un poco, hay varios, no se sabe ciencia cierta pues dónde cruzó Israel por el Mar Rojo. Hay personas que dicen que, como dice la Biblia, por el Mar de los Juncos, por el Mar de los Sargazos. Hay otra gente que pone el cruce de Israel por el Golfo de Acaba, que los suceden. Por eso seguimos en el libro del Éxodo, capítulo 14. En la clase anterior hablamos de que aparece en Israel la Shekinah, o la Shekinah, la nube que va a acompañar a Israel por todo el trayecto. Hablamos ampliamente de la Shekinah, que es la presencia de Dios, y que algunos, pues los teólogos interpretan que es el Espíritu Santo, que es el que guía a Israel y que va a estar siempre alrededor de el arca del pacto hasta que el arca desaparece. Después que el arca desaparece, pues la Shekinah, ya cuando el exilio babilónico se ve por última vez que se levanta del templo. Ezequiel la ve cuando se levanta del templo, que se llama la gloria de Dios, que es la nube. Y después dice Flavio Josefo que a los últimos tiempos de Jerusalén, en el año 70, la vieron sobre el templo, que se acuerdan que le dije que después dice Flavio Josefo que vieron que la gloria de Dios se mudaba del templo. ¿Se acuerdan dónde se ponía? En el monte de los Olivos. Dice que vieron la gloria de Dios moverse. Dice que estuvo 7 días sobre el monte de los Olivos, y después más nunca se volvió a ver la gloria de Dios en esta forma de nube. Por eso tuvimos la gloria de Dios en los sagrarios todos los días. Pero estamos en este cruce del Mar Muerto y vemos el libro del Éxodo 14. Vamos a empezar en 14:11. Y dijeron los israelitas a Moisés: ¿acaso no había sepultura en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz y serviremos a los egipcios? Pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no teman, permanezcan firmes y verán la salvación que Dios les otorga en este día. Pero los egipcios que ahora ven no los volverán a ver nunca. Que vayan a Israel este año, vamos a ver, porque vamos a cruzar, vamos a estar en un punto que se ve Jordania, Arabia y Egipto. En ese mismo punto se unen los 3 países. Se cree, dicen algunas personas que se creen que por ahí cruzó, por la morfología que habla la Biblia, que por ahí cruzó Israel, el mar. Pero lo cierto es el hecho que tenemos ahí. Israel está atrapado entre el ejército más poderoso del mundo y por el otro, ¿qué cosa? El mar. Israel, que vio las plagas de Egipto, Israel que vio la Pascua cuando todos los primogénitos murieron y los primogénitos de Israel fueron preservados. Israel que vio los prodigios que el Señor hizo, que ellos salieran con riquezas de Egipto, pues se dedican a la murmuración, a la queja. ¿Para qué? Acaban de salir, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor estábamos de esclavos. Hablamos ampliamente en una clase anterior sobre el complejo del faraón, ¿se recuerdan? Como muchas veces uno hace complejo de víctima y disfruta el complejo de víctima. Y si no tienes a quien echarle la culpa de tus errores, disfruta. Hay gente que inclusive disfruta, sobre todo las personas que conocen de adicción, sabe que esa persona se hacen codependientes de los adictos. Y esa persona es tan adicta como el adicto. Lo único que el adicto es adicto a la sustancia y la otra persona es adicta al adicto. Y vemos que eso es lo que le pasó a Israel. Vemos aquí frente a la murmuración del pueblo, vemos la palabra de fe de Moisés, que hablamos también, cuando le dijo: mira bien a Faraón y al ejército, porque jamás los vas a volver a ver. ¿Y cómo se llama eso? Fe. Dicen en Éxodo 14:15, el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ve los israelitas que se pongan en marcha. Y tú alza tu cayado y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas pasen por medio del mar en seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de ustedes, y mostraré mi gloria sobre el faraón y sobre todos sus ejércitos, sus carros y sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando muestre mi gloria sobre el faraón, sus carros y sus jinetes. El ángel de Dios, que iba delante del ejército de Israel, se desplazó y pasó su retaguardia. La columna de nubes que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, metiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa
y transcurrió la noche sin que pudieran acercarse unos a otros en toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar mediante un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y las aguas se dividieron. Los israelitas entraron en medio del mar en seco y las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar con todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia matutina el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército egipcio. Enredó las ruedas de sus carros que a duras penas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra Egipto. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y las aguas retornarán sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al rayar el alba el mar volvió a su lugar habitual, de modo que los egipcios en su huida toparon con él. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar para perseguirlo.